Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este retiro titulado el amor al prójimo, ¿en qué consiste? Tiene como objetivo volver a hacer énfasis en aquello que es tan propio, tan esencial a nuestra fe cristiana. Y la idea es dar quizá algunas pequeñas luces, ideas sobre cómo vivir ese amor al prójimo, sobre el cual pues un día vamos a ser juzgados. Creo que alguna vez les contaba aquella historia de un compañero mío que se daba cuenta que muchos de los alumnos, cuando les ponía un examen, realmente no leían las instrucciones y por tanto eso hacía que luego no hicieran bien los exámenes. Entonces quiso hacer una prueba, llegó el día del examen y en letrillas negras les ponía, por favor, no contestes ni una pregunta si no has leído todo el examen. Ya comenzó el tiempo de examen. Cuando termina bueno, al final de todas las preguntas del examen, decía, este examen no hay que contestarlo, solo hay que firmarlo, ¿no? Y entonces todos habían contestado ya la mayoría de las preguntas o todas las que supieron. Y entonces él les quiso hacer ese examen y bueno, si lo contestabas, reprobabas porque el objetivo de ese examen no era contestar, solo leerlo, ¿no? Y era para hacerles ver que muchas veces no ponemos atención a las indicaciones. Cuando aquel escriba se acercó a Jesús y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Es decir, ¿de qué me vas a pedir cuentas cuando yo me muera? ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Y cuál va a ser el examen final de mi existencia? Y Jesús le dice, amar al prójimo, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y puede ser que estemos pasando los años, ¿verdad? Los meses, los días, los segundos, y realmente no hemos tomado en serio amar al prójimo. Realmente no lo hemos tomado en serio, ¿verdad? Como elemento esencial podemos pensar, ¿verdad? ¿Cómo reacciono yo ante una ofensa, ante una imprudencia en el tráfico, por ejemplo, ante alguien que no me comprendió, ante alguien que me hizo pasar un mal momento, ante alguien que me dejó mal ante el público? ¿Cómo reacciono yo ante esa gente? Y así pudiéramos ir viendo y analizando parte de nuestra vida y darnos cuenta con tristeza quizá que efectivamente llevo 30 años de vida, 50, 60, 70, creo que de aquí no pasamos los que estamos aquí, y quizá nos ha faltado eso, nos ha faltado el realmente enfocarnos en esto, en amar al prójimo. Perdonen que este animalito nunca ladra, pero hoy está ladrando. Voy a cerrar la puerta. Entonces, la idea es eso, ¿no? El que podamos volver a aquello que es esencial a nuestra vida
para asegurarnos que estamos por el camino que tenemos que recorrer con ella. Y para encuadrar todavía esa importancia de amar, quisiera recordar con ustedes esa parábola en la cual nos dice Jesús que un señor tenía una higuera y un día va a recoger higos y le dice al trabajador, al jardinero: oye, este es el tercer año que vengo a recoger higos y no los encuentro. ¿Para qué queremos una higuera así? Córtala para aprovechar ese lugar de una manera pues más provechosa. Y aquel hombre le dice: oye, señor, pues déjame un año más, hay que cultivarla y ya si el próximo año no da frutos, pues entonces ya la cortamos. Yo creo que eso es algo que tenemos nosotros que ver, ¿no? Yo he dado frutos hasta este momento porque esa parábola en el fondo pues es una manera de decirnos del Señor que se esperan frutos de cada uno de nosotros. De un mango, y si uno planta un mango, pues es porque quiere frutos de mango. Si planta un palo de aguacates, porque quiere aguacates en su casa. Si planta un palo de limones, porque quiere limones. Si Dios plantó una persona, ¿qué quiere esperar de esa persona Dios? El amor. Un amor que vaya transformando la realidad en que vivimos. Un amor que vaya siendo un hombre, una mujer que vayan haciendo presente el amor en el mundo, que haga experimentar la presencia de Dios en él. Por tanto, estamos tocando lo esencial de nuestro existir, lo esencial de nuestra vida, y por eso es importante que en este momento volvamos a profundizar en cómo estamos viviendo nuestra vida. Quizá a veces me encuentro a muchas personas jóvenes, no tan jóvenes, quizás se pueda reafirmar más en los jóvenes esto, que no tienen trabajo o no lo han logrado lo que quieren en su vida o lo que pensaron que era lo más grande que podían aspirar y se sienten unos fracasados. O sea, padres, que soy un fracasado, o sea, mis amigos ya tienen unas casas, ya tienen su esposa, ya tienen hijos, yo ni tengo casa, ni tengo esposa, ni tengo hijos, y se sienten fracasados algunos. O a mi edad, fulano de tal ya tiene tal cosa o ya tenía esto, y empiezan a sentirse fracasados y a pensar que ya su vida no vale para nada porque no han logrado nada en la vida, olvidando que se puede amar siempre, que se puede trabajar por el prójimo siempre, con o sin trabajo, con o sin hijos, con dinero o sin dinero. Y esa es la belleza de Jesús, que pone al alcance de todos lo que nos pide. Nuestra vocación está al alcance de cada uno de nosotros. Dice el Papa Francisco que no se trata de llegar al cielo con las manos limpias, es decir, amar no se trata de evitar lo prohibido, no se trata de no hacer nada malo, que no hay que hacerlos, pero no es ese todo el objetivo. Dice, a veces nos esforzamos demasiado por tener las manos limpias, cuando lo que tenemos que hacer es esforzarnos por tenerlas llenas. Dice, a veces trabajando por llenarlas quizás se nos ensucia, ¿no? Como diciendo, Dios no quiere que lleguemos unas manos limpias pero vacías, sino unas manos quizá un poquito sucias, pero porque trabajé duro o quizá me equivoqué trabajando, pero llenas. Y eso es lo que queremos, no dejar que el tiempo pase y nosotros sigamos con las manos vacías. Yo les comentaba algunos lo que suele pasar a veces en los funerales, que la gente te dice, ay, no hacía mal a nadie, seguramente ya está en el cielo. Pues sí, pero si no hacía mal a nadie, pero bien tampoco, pues realmente tiene las manos vacías, ¿no? No puedo pagar la entrada al cielo, si queremos llamarlo así, ¿no? O sea, ¿qué ofrezco a cambio de poder entrar al cielo? Pues Dios nos dice, este es el camino, o sea, llénate las manos del amor que está al alcance de todos. Puede amar el que está en cama, puede amar el que está enfermo, puede amar el que es pobre, puede amar el que no tiene trabajo, puede amar todo el mundo. Conscientes de esta realidad, en Regnum Christi nos presenta
un número dentro de los estatutos que más o menos nos presentan lo que es el carisma, nos habla de esta importancia del amor en el número 17, que va a ser hoy como un trasfondo para nuestra reflexión. Dice: hacemos propios los sentimientos de Cristo, que amando a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Por ello, reconocemos la dignidad y el valor sagrado de cada persona. Buscamos salir al encuentro de sus necesidades materiales y espirituales. Y tercero, buscamos colaborar con Cristo para que nuestros hermanos, los hombres, lo conozcan y encuentren en él la plenitud de sus vidas y alcancen su salvación eterna. Bien, este número pues nos pide precisamente que en el fondo lo que hacemos, lo que queremos es vivir los sentimientos de Cristo, que si nosotros pensamos en Cristo, ¿qué pensamos? Entrega, donación, preocupación por el prójimo, amor del prójimo, búsqueda del prójimo, oración por el prójimo, salir al encuentro del prójimo, predicarle el reino de Cristo al prójimo, ayudarle en sus necesidades. Y eso es ese es el camino del cristiano, no es otro que el camino de Cristo. Acuérdense que discípulo es el que aprende de, seguidor pues es el que sigue las huellas, y cada uno de nosotros somos seguidores de Cristo. Cada uno de nosotros somos discípulos, aprendemos del maestro. No se trata de tener a Jesús como un héroe, solo como un salvador. Se trata de tenerlo como maestro, como guía, como aquel que yo sigo, como aquel que busco imitar, como aquel que quiero seguir sus pasos. ¿Por qué las marcas de calzado, de pinturas, de ropa, buscan a gente que es tendencia, que es conocida? Porque hay muchos que quieren ser como ellos. Por tanto, si fulano de tal usa tal marca de tenis, los niños quieren traer esa marca de tenis, quieren traer ese tipo de ropa, las niñas quieren traer ese tipo de bolso, quieren traer ese tipo de peinado, quieren pintarse de esa manera, quieren andar ahí con los piercing en el ombligo, ¿verdad? Tristemente, porque así anda fulanita de tal que es famosa. Bien, ¿por qué? Porque para ellos admirar a alguien es buscar imitarlo. Y nosotros admiramos a Cristo, pero no solo lo queremos y lo admiramos, sino que buscamos imitarlo. Ese es lo propio del cristiano, es querer tener los sentimientos de Cristo, las acciones, los pensamientos, ser otro Cristo. Me encanta a mí pensar que cuando uno llega al cielo, imagínense que está así como hoy en día esas máquinas de reconocimiento facial, y que si estás ahí, pasas, si no, pues no se abre, y llegas y te pones y el reconocimiento facial es el de Cristo, pues aquel que más lo imitó es el que puede pasar, el que se asemeja a Cristo, el que realmente dice, sí, este es Cristo. Pero si no hemos amado como Cristo, si no hemos buscado a Dios como Cristo, si no nos hemos entregado como Cristo, si no hemos sufrido por amor o ha llevado con amor el sufrimiento, no esperemos llegar al cielo y ya llegué, soy yo, soy fulano de tal, conocidísimo y famosísimo y emprendedorcísimo. Pues no basta eso, no nos va a reconocer esa pantalla porque no están en nosotros los trazos de la imagen de Cristo. Una primera reflexión es: el amor que no se manifiesta, no se ve, y si no se ve, es quizá porque no existe. En alguna que otra ocasión me han pedido confesiones, quizá en los a veces lugares más inesperados, en un aeropuerto, en un consultorio, quizá en la calle, en diversos e inesperados lugares, pues la gente se acerca: padre, ¿me podría confesar?
¿Por qué saben que soy padre si no me conocen? Pues porque llevo un distintivo que manifiesta mi identidad como sacerdote. Si no lo llevara, quizá no habría manera que esa gente se pudiera acercar, porque no hay algo externo que manifieste lo que soy. En el amor pasa lo mismo. Si no se ve, no existe o no es. Tiene que haber algo que manifieste la realidad del amor. Todos habremos escuchado que el amor no son sentimientos. Todos hemos escuchado que el amor son obras. El ser cristiano y católico comprometido se manifiesta no tanto porque voy a misa o rezo, sino por los frutos. Si nosotros pensamos en Jesús, Jesús nos dice sobre Jesús, San Pedro, no recuerdo ahora el pasaje exacto, nos dice, pasó haciendo el bien. ¿Por qué dice San Pedro que Jesús pasó haciendo el bien? Porque lo veía rezando cuando él se levantaba, porque cuando se acostaba veía que Jesús estaba rezando y se volvió a levantar y Jesús seguía rezando porque madrugaba, porque se desvelaba rezando. Por eso dice San Pedro que Jesús pasó haciendo el bien, ¿no? Seguramente lo dice porque veía que llegaba un pueblo y era atender, escuchar, servir, predicar, salir al encuentro, ir a visitar al que le pedían que visitara porque estaba enfermo, porque lo veía entregado a los demás. Por eso dice, pero la oración era el cimiento que lo sostenía en una labor exhaustiva. La oración, es verdad, le daba el soporte, pero lo que hace que la gente se descubriera amada no era verlo orando, era verlo acogiendo, viendo, amando, viéndolo servir. Y muchas veces nosotros en nuestra fe católica creemos que el ser católico significa ir a misa los domingos. Eso es de perogrullo, eso es parte, eso es lo que sostiene las buenas obras que luego vamos a hacer. Y quizá ser católico, algunos dicen, pues yo soy buen católico porque rezo el rosario todos los días. A mí unos me dicen, yo soy súper católico. Todos los días al levantarme agradezco a Dios que estoy de vida. Y todos los días al acostarme agradezco a Dios que ese día. Entonces yo soy súper católico. Todos los días me acuerdo de Dios. Pues no, súper católico, súper creyente, súper seguidor de Cristo, es porque todos los días veo cómo hago presente ese amor de Dios. Veo cómo lo vivo, veo cómo lo manifiesto, como lo hacía Jesús, cómo vivía Dios el amor y el compromiso con nosotros, cómo vivía su ser humano. Cristo, dice, si no recuerdo mal, el Papa Juan Pablo, ¿no? Revela el hombre al hombre. Es decir, Cristo le dice al hombre, mira, esto es lo que tú debes ser. Esto es lo que yo pensé de ti al crearme, al crearte, lo que tú ves en mí. Yo soy el reflejo de lo que tú tienes que ser. No me veas como un ser ajeno a ti, como alguien que por ser Dios es maravilloso. No, es que ese puede ser tú. Es más, ese debe ser tú. Eso tienes que vivir tú, porque yo soy la imagen del ser humano común y corriente, como somos cada uno de nosotros. Eh, y dice, les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros como yo los he amado. Así también, ámense los unos a los otros. El amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. Este es el distintivo, así como esto para mí es lo que dice que soy sacerdote. Para el mundo, ¿qué dice que tú eres católico? Para el mundo, ¿qué dice que tú eres creyente? Hoy, antes quizá algunos llevaban un crucifijo, ¿verdad? Hoy el crucifijo es un adorno, ¿no? ¿Cuántas veces ve uno en las películas el matón que trae su crucifijo ahí colgando,
pues sí, los malos traen su crucifijo. ¿Cuántas veces? Puede ser que sea una manera de degradar nuestra fe, pero no solo, o sea, hay gente que lo trae como amuleto, no como algo que en lo cual profesa y cree firmemente. Por tanto, ¿qué es lo que a nosotros nos distingue como católicos, como creyentes? Y tenemos que tener esto presente. Fíjense que es bien bueno, al menos para nosotros como sacerdotes, el traer distintivo, porque a veces no se crean, de pronto quiere salir la humanidad de uno y luego digo, ups, no, ¿qué ejemplo voy a dar como sacerdote? ¿Qué va a decir la gente de los sacerdotes si hago esto o aquello? Entonces es verdad, muchas veces el traer un distintivo le frena a uno de momentos o quizá de molestarse o quizá de una infracción en el tráfico porque dice, no puedo yo dar este mensaje como sacerdote. Bueno, pues también nosotros que no olvidemos en todo momento quiénes somos. Decía un santo, no olvides, oh cristiano, tu dignidad. ¿Y cuál es tu dignidad? Pues el ser imagen de Cristo, el ser semejanza de Cristo, pero no tiene que ser una imagen o una semejanza que nace nada más porque así nos creó Dios, sino que es una semejanza que nosotros cuidamos y protegemos porque no solo es por nuestra inmortalidad, etcétera, sino porque nuestras obras se asemejan a las obras de Cristo. Nuestro obrar cotidiano es el de Cristo. Dice Santo Santiago, muéstrame la fe sin obras, que yo con obras te manifestaré mi fe. Tú me dices que crees, pero ¿y tu comportamiento? Yo no necesito decirte que creo. Basta que veas cómo obro y te darás cuenta cómo creo, cuán grande es mi fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, atractiva la fe por nuestras obras. Hace años me encontré en un lugar de México a un joven enojado con la iglesia, casi que con todo el mundo, al grado de decirse casi ateo, por malas experiencias que había visto, tenido, por cosas que había escuchado. Y de pronto se hizo novio de una santa joven, yo la conozco y realmente es una joven santa, centrada, eh, con una fe tan arraigada, pero con obras de fe. Cada rato me decía, padre, ¿podría hablar usted con mi amiga del trabajo, que lleva una vida así? E iba acercando gente alejada a Dios, porque al verla cómo vivía, se les hacía atractivo ese estilo de vida. Bueno, pues este joven le decía a ella, mira, yo ahora creo en la iglesia por ti, porque tú eres tan maravillosa y si me dices que es gracias a que lo que has aprendido, pues yo ahora empiezo a creer en la iglesia. Empezó a creer precisamente porque hubo alguien que sí vivía el ser cristiano, ¿no? La caridad, la comprensión, la empatía, la pureza, la honestidad, la rectitud y muchas más virtudes. Una joven realmente colmada de virtudes hermosas. Una segunda reflexión es la mejor manera de amar al prójimo. Cristo curó enfermos, dio de comer, pidió a los discípulos responder a las necesidades de los que lo seguían, se preocupaba por lo que vivían, por lo que pasaba, ¿no? Aquella vez que vio a aquellos que lo seguían en 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, pues se pone a pensar, esta gente, es verdad, quiere escucharme, pero ello no impida que tengan sed, que tengan hambre, hay que darles de comer. Vio a aquella mujer que iba con su hijo a enterrar, la viuda de Naín, y se conmueve ante el dolor de aquella mujer y sin que se lo pidan va y le devuelve la vida a aquel hombre, aquel joven. Y así
así va él donde puede, pues aliviando también las enfermedades físicas, morales, del alma, en ese caminar cotidiano. Y va evangelizando no solo porque hablaba bonito. Y hablaba tan bonito que la gente podía escucharlo días, pero no evangelizaba solo con eso, no evangelizaba solo con la palabra. Sabía evangelizar porque era humilde, evangelizaba con la bondad. La gente experimentaba el amor de Dios en la presencia de aquel hombre, porque no podían explicarse de otra manera que no viene el hecho de que alguien siendo un impuro, como podía ser un enfermo de lepra, permitiera que se le acercara o él mismo se acercaba a ellos. Y todos aquellos que la gente llamaba impuros, él se acercaba a ellos. Y para ellos eso era ese acercamiento del amor de Dios que no rechaza a ninguno. Su cercanía, su bondad, su paciencia, eso predicaba. Eso daba el mensaje. Eso hacía que su mensaje fuera creíble. Eso hacía que fuera atractivo lo que él iba enseñando. Y va atendiendo peticiones y escucha a Jairo y va a su casa para atender y escucha al centurión y seguramente pensaba ir a su casa, pero el centurión le dice, no hace falta que vayas, basta que digas una palabra. Y así siempre esa actitud de servicio, esa actitud de amor, de compasión, de comprensión, esa era su manera de amar al prójimo. Esa era su manera de servir al prójimo. Pero a lo que más quería él dedicar tiempo era la predicación, a la evangelización. Porque es verdad, curar a uno, pues era algo maravilloso, alegría para sus familias, se le quitaba el sufrimiento al enfermo físico, pero ese enfermo un día se hacía viejito y se moría. Y así todos los que curaban, un día se hacían viejitos y se acababa el milagro, si queremos llamarlo así. Pero la evangelización curaba los corazones, elevaba los anhelos, las almas, y entonces daba salud para la eternidad. Siempre hemos visto también en el movimiento Regnum Christi un acto de caridad suprema, porque así lo vemos en Jesús, la evangelización, el llevar las almas a Dios, el acercarlos a Dios, porque es hacerles un bien quizá para el resto de su vida. Yo me he encontrado, incluso habrá alguno aquí presente escuchando, pues que dice, padre, yo antes del movimiento en mi casa era un infierno o era pleito siempre, ya andábamos divorciándonos, pero esto nos ayudó a dar sentido y ahora pues son matrimonios felices, con sus dificultades quizá, pero felices, formando familias bonitas. ¿Por qué? Pues porque se encontraron con Jesús y eso es lo que quería Jesús, que en la predicación se encontraran con Dios, se encontraran con ese camino de verdadera libertad interior, de verdadera libertad y de plena libertad. Por tanto, para nosotros es importantísimo la evangelización, el llevar las almas a Dios. Y eso es el apostolado, es hacer presente el reino de Dios en el mundo. Y ¿no? Hay una frase muy bonita, ¿no? El apostolado es hablarle a las almas de Dios y la oración, perdón, hablarle de Dios a las almas y en la oración hablarle a Dios de las almas, ¿no? Pero en todo estamos haciendo apostolado. Dice el número 17 que nosotros reconocemos la dignidad de la persona humana. Acuérdense que la dignidad de la persona humana, pues es una dignidad no adquirida por nuestras buenas obras, sino regalada. Por el hecho de que Dios nos hace a imagen suya, nos da una dignidad que sobrepasa nuestra imaginación, que sobrepasa nuestras cualidades propias. Nos da la dignidad que tuvo Jesucristo, nos la regala a todos
Y por eso es tan importante el respeto a la persona. Por eso la iglesia pelea, si queremos darle ese título, por la vida de los no nacidos, porque tienen la dignidad de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por eso está en contra del asesinato. ¿Por qué? Porque es no respetar la dignidad de la persona. Pero también hay otra manera de vivir, de respetar y reconocer la dignidad de la persona. Por ejemplo, no ofender a una persona, no herirla, evitar lo posible por humillarla, por hacerla sentir mal, por criticarla, porque si no estamos dañando su imagen. Yo no sé si a ustedes les pase a veces que de pronto te das cuenta que tus palabras ofendieron y dices, ¿quién soy yo para haber hecho sentir mal a esta persona? Qué pena, de verdad, qué pena que la hice sentir tan mal, la pude haber herido. De verdad que, ¿quién soy yo para hacer sentir mal a alguien y estar tan tranquilo? Y de ahí es donde viene ese deseo de pedir perdón, porque ¿quién soy yo para darme el lujo de ofenderte solo porque piensas distinto a mí, de ofenderte solo porque no tenías lo que te pedía a tiempo, de ofenderte solo porque se te olvidó tal cosa, de ofenderte solo porque te equivocaste en esto? O sea, ¿quién soy yo? O sea, una equivocación nunca justifica el ofender a alguien que tiene tal dignidad. Un error nunca justifica el herir, el faltarle al respeto a alguien por la dignidad que vive esa persona. Es tal esa dignidad que nunca hay una justificación suficiente para ofender o faltarle al respeto a alguien en su persona o en su cuerpo por la dignidad de ser hijo de Dios, o criatura de Dios o imagen y semejanza de Dios. Así como ustedes recordarán a David cuando andaba escondiéndose de Saúl, que lo quería matar, y llega David a aquella cueva en la cual se mete a descansar hasta el fondo con sus hombres, y sin que Saúl supiera que estaba ahí, le llegó el cansancio y también se fue por allá adentro y se quedó dormido. Y le decían los compañeros de David, Dios lo ha puesto en tus manos, a tu enemigo, para que acabes con él. Y él dijo, no levantaré la mano contra el ungido del Señor. Para él el hecho de que fuera ungido, pues significaba que estaba Dios, ¿verdad? La bendición de Dios en aquel hombre, había sido elegido por Dios y por tanto no podía levantar la mano contra el ungido del Señor, por eso solo le corta un poco allá su túnica para que vea que pudo haberlo matado y no lo hizo y que reconozca que David no le quiere hacer ningún daño. Así nosotros con las personas es que no puedo ofenderle, no puedo, o sea, ¿cómo no puedo yo hacer tal cosa con alguien que tiene tal dignidad? Por tanto, me callo, aguanto, ofrezco, y eso obviamente es una manera también de ir llenando esas manos que decíamos hace rato, no deben presentarse limpias y vacías, ¿verdad? Limpias sí, si se puede, limpias pero llenas, no limpias y vacías o vacías y limpias. Dice en el segundo parrafito de este número 17 de nuestros estatutos, dice, buscamos salir al encuentro de sus necesidades materiales y espirituales. Una manera de amar al prójimo es salir al encuentro de sus necesidades materiales y espirituales. Quiero ser más concreto. Bueno, aquí en el mundo encontramos una necesidad enorme de ambas cosas. Una necesidad de materiales para sobrevivir, vivir, salir adelante, muchas necesidades materiales y espirituales. Quisiera pensar ahora en algo concreto en las espirituales. ¿Cuántos en tu misma casa tienen necesidades espirituales? Que obviamente la manera de solucionarle no es decir, mira, lo que tú necesitas es hacer oración, vete al Santísimo, ¿no? Ya no te soporto, vete al Santísimo. No, el ser consciente de esas necesidades que tienen nuestros hijos, nuestros pareja, esposo, esposa, es
tiene necesidades espirituales o tiene necesidad en el alma que me hace ser más comprensivo, que me hace ser más empático, que me hace ser más paciente. Si está en esa actitud, con esos berrinches, seguramente debe haber alguna necesidad espiritual, algún problema. Bueno, ahí voy a vivir la caridad, ahí voy a vivir el amor al prójimo, que como hemos escuchado tantas veces, ¿quién más próximo que los de mi casa? Porque en ocasiones podemos, y también hay que hacerlo, no hay que simplemente encerrarnos en que mi único apostolado es mi familia. Sí es tu apostolado, pero no es el único. Es el primero, sin duda, pero no el único. Entonces, ¿pero cómo estoy viviendo mi apostolado en la familia? ¿Sé llevarlos a Dios con mis actitudes, con mis palabras, o genero más división, o genero alternaciones, o genero peleas? ¿Cómo vivo yo mi ser cristiano que me exige vivir la caridad con el prójimo, vivir el amor al prójimo? ¿Cómo lo vivo? Y eso es lo que tenemos que comenzar desde ahí. ¿Cómo vivo cada día que me levanto? ¿Cómo quiero vivir hoy yo el amor de cristiano en mi casa? El otro día escuché una frase que quizá algunos de ustedes también han escuchado, ¿no? El domingo el evangelio nos decía, amen a sus enemigos. Y decía el Padre, qué fácil es amar a los enemigos cuando no los tenemos. Pero cuando tienes un enemigo, ¿a poco es fácil amarlo? Así nosotros también. Qué fácil es hablar de la paciencia cuando no tenemos al lado a alguien que es insoportable, ¿no? Bueno, pues ahí, si siento que es insoportable él o la que está al lado, pues ahí es donde Dios me pide vivir mi caridad al prójimo, el amor al prójimo que Él me manda, no me sugiere, me manda, ámense como yo los he amado, ¿no? No es una sugerencia. Eh, bueno, ¿cómo voy a hacer para vivir la caridad con esta persona que está a mi lado? Bueno, pienso en sus necesidades espirituales. Quizás lo que necesita es escucha, comprensión, darle un poquito aquí por su lado, aceptar que me equivoqué, aceptar que la ofendí, que lo ofendí. Y ahí empiezo a vivir poco a poco esa caridad tan necesaria al prójimo. Pocas veces vemos nuestra familia quizá como el principal, acuérdense y repito, no es el único apostolado que tengo, pero sí el principal. El principal apostolado donde se va a vivir el amor, donde se va a vivir la caridad, donde se va a vivir la entrega, donde se va a vivir la generosidad, donde se va a vivir la paciencia, donde se va a vivir la tolerancia y todas esas características tan hermosas que nos narra San Pablo en su carta a los Corintios capítulo 13 y que escuchamos muchas veces en las bodas. Entonces, tenemos que involucrarnos en la medida de las posibilidades en ese apostolado de salir al encuentro a las necesidades espirituales del prójimo. Y también en la medida de las posibilidades, salir al encuentro en sus necesidades materiales. Aquí en El Salvador me ha llamado la atención muy positivamente la cantidad de fundaciones que hay. Significa que son gente que piensa en el prójimo, que es consciente de las necesidades con el prójimo y que no se quedan con los brazos cruzados, que tratan de ver cómo se hace llegar algo de ayuda a tantos que la necesitan. Bueno, pues es una manera de vivir el ser cristiano, el velar también por las necesidades materiales, pero como les decía, también, ¿no? Sino las espirituales, ¿cómo hacemos para que en lo material se encuentren con Dios las personas y así solucionan doblemente sus necesidades corporales y espirituales, unas que le duran para la vida terrena y otras que le duren para la vida eterna? Y queremos que encuentren su plenitud en Cristo. Pero primero me gustaría que nos preguntáramos si nosotros ya hemos encontrado la plenitud en Cristo. ¿Quién de ustedes puede decir, yo me siento pleno desde que conocí a Cristo? Yo, el hecho de vivir buscando a Cristo, amando a Cristo,
realmente da sentido a mi existencia, realmente me hace sentirme en paz, aunque de pronto las cosas exteriores no van del todo bien, yo no pierdo mi plenitud, porque ya la encontré en servir, amar a Cristo, estar cerca de Él, vivir en vida de gracia, porque yo sé que la plenitud es poder llegar al cielo. Entonces, mientras yo esté manteniéndome en un camino que primeramente Dios me lleva al cielo, yo sí me siento pleno. Y el hecho de que me sienta pleno hace que me sienta en paz, el hecho de que me sienta en paz hace que me sienta feliz. Y la gente necesita eso, necesita paz. Por eso es que de todos se enojan, por eso es que hay tanta violencia, porque no tienen paz, o sea, no han encontrado el para qué vivir, el por qué vivir, el verdadero sentido de su existencia. Por tanto, nosotros tenemos que hemos conocido a Cristo, pues tenemos esa obligación en la medida de nuestras posibilidades que la gente también pueda encontrarse con ese Jesús. Tenemos, pero la gente busca lo que funciona. ¿Cuántas veces, verdad? Bueno, el otro día me tocó encontrar a alguien y me dice una de sus amigas, padre, mi amiga es la mitad de mi amiga, porque ella ha adelgazado creo que 70 libras o 120 libras, ¿no? 120 libras. Y entonces, pues seguramente quienes la conocieron apenas la ven, oye, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y lo hiciste? No sé cuántas preguntas. ¿Por qué? Porque algo que da resultado, queremos aplicarlo nosotros a nuestra vida. Qué bonito es cuando alguien dice, oye, ¿por qué eres tan feliz? Oye, ¿por qué usted nunca se enoja? Oiga, usted veo que aunque haya muchos problemas, nunca pierde la paz, nunca pierde los estribos. ¿Por qué es? Y ahí uno aprovecha para decir lo que a uno le funciona. El otro día alguien me preguntaba, no me acuerdo qué, y le digo, no, mire, la verdad es que yo, para que yo me enoje está bien difícil. Rarísima vez me enojo, ¿no? Y dice, oiga, ¿y cómo le hace de verdad? Porque yo por más que quiero no puedo. Bueno, esa es ahí más bien una ayuda de Dios, pero sí tenemos que hacer atractivo eso, ¿no? El que la gente quiera saber el secreto de mi felicidad. Y ahí es donde uno aprovecha para decir, no le dice, mira, es que tienes que hacer. Mira, a mí lo que me sirve es en todo verle el lado bueno, ir al Santísimo, cuando estoy que estallo voy y se lo platico a Jesús y ahí descanso, ahí descargo y me encuentro como nuevo, todo lo veo por el lado amable, no me engancho en los enojos de los demás, no me siento ofendido aunque me quieran ofender, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí eso, porque he aprendido que lo importante es no dejar de amar porque es el mejor camino para vivir feliz en esta vida y vivir feliz en la otra. Y tenemos que vivir la alegría de esa convicción y la paz de esa convicción y la bondad a que nos lleva el vivir eso, el estar con Jesús, el querer agradarlo, la rectitud que me invita mi confianza y mi fe en Él, la honestidad a la que me lleva el creerle a Jesús, la sencillez con la que Jesús me enseña a vivir la vida, la humildad con la que Él lo vive, teniéndolo todo, siendo el más poderoso, con qué humildad no se sentía superior a nadie, no exigía ser servido, quería servir, quería vivir. Y ese es el otro punto, una virtud muy necesaria para vivir el correcto amor al prójimo, la humildad. Porque la humildad reconoce sus miserias, entonces no se siente uno superior a nadie. Es muy común que se acerque a alguien y te diga a ti como sacerdote, Padre, usted que está más cerca de Dios, pida por mí, ¿no? Usted que es más santo. Y uno que conoce sus propias miserias, así como que se hace chiquito, ¿verdad? Obviamente no se va a confesar ahí uno para que vea que tampoco es uno tan santo, pero, pues reconocer todos nuestras miserias, reconocer que me puedo equivocar. A veces le digo a alguien que me cuenta de que una persona está cometiendo estos errores y le digo, ¿y por qué no le dicen? Y me dicen, padre, es que él no puede aceptar que se equivoca. Él siempre tiene la razón. Es que nunca se equivoca. O sea, ¿cómo le decimos que así no me llame la atención así? ¿Cómo le digo que de esa manera me hiere? Porque es que nunca se equivoca. Bien, es una persona súper soberbia al grado de que no acepta sus errores. Y qué duro es encontrarse, ¿no? Por ahí hay cierta persona tan soberbia que nunca acepta que se equivoca, ¿verdad? Y más se hunde,
y verle pues a uno ya como que le causa hasta rechazo, repugnancia, pues bien, a veces nosotros podemos ser esas personas que creemos que siempre tenemos la razón. ¿Y cómo se vive la humildad? Pues también si hay que, la humildad es la verdad, decía Santa Teresa. Reconozco mis miserias, pero también reconozco mis cualidades. Pero no para gloriarme y decir, miren, aprendan de mí que soy esto, es que yo sí soy inteligente, es que si yo sí tengo ojo para los números. No, o sea, acepta sus cualidades, pero las ve como regalo de Dios. Entonces no se ensoberbece. Jesús era como hombre, el hombre más cualificado del mundo. ¿Y qué hizo con sus cualidades? Ponerlas al servicio. Sé curar, pues curo. Sé multiplicar la comida, pues la multiplicó. No para, y lo querían nombrar rey porque multiplicó esos panes para 5,000 personas y se esconde. No quería él la alabanza falsa del mundo, porque él no vivía para el aplauso, vivía para amar. Lo que tenía, quería dedicarlo al amor, al servir. También nosotros, ver cómo las cualidades son una manifestación del amor de Dios y de nuestro amor a los demás. La humildad nos hace reconocer cuánto le debemos a Dios. Y si aquellos que creemos que todo depende de ellos, ¿por qué cuando estamos enfermos no nos podemos curar con solo querer? Porque no podemos, o sea, le debemos a Dios nuestras cualidades, nuestra salud, nuestra inteligencia. No es más grande quien más tiene o quien más manda o quien más se impone, sino quien reconoce la grandeza de Dios, quien se reconoce servidor, quien se reconoce humilde, quien reconoce la grandeza en la nobleza, en el servicio, la grandeza de alma, en la bondad, en las virtudes. Aquel que ni se siente menos con el desprecio, ni se siente más con el triunfo, como Jesús. No se sentía ahí el fracasado en la cruz diciendo es que no valgo nada. No, él seguía con la dignidad con la que hacía los milagros. Y cuando hacía milagros no se presentaba como el superior a los demás, ¿no? Se escondía, hacía el milagro, ¿dónde está? Pues ya no estaba. ¿Por qué? Porque lo que él quería era servir, no elevar las almas a Dios, no centrarlas en él, no ser él el centro. Nosotros tristemente queremos la gloria muchas veces solo para nosotros, ¿verdad? No perder nunca el piso. Eh, es tan agradable y tan atractiva el alma humilde, ¿no? Y por eso quizá ve uno a la Madre Teresa de Calcuta y causaba como una ternura, ¿no? Descubría en ella una humildad, una entrega, una generosidad. Y así podríamos, hay un santo que desde que yo soy niño, más bien desde que yo era niño o cuando yo era niño, siempre me impactó, que es San Martín de Porres, en aquellas pequeñas vidas ejemplares con dibujitos, de 32 paginitas así de poca letra y dibujito, las disfrutaba mucho. Y fue de quizá el santo que más me impactó en mi infancia, ¿no? Era un santo súper humilde, bueno, nada más que hacía un montón de milagros, bueno, o Dios en él, pero esa sencillez, esa humildad, ¿no? Esa transparencia, candidez de su ser, de su comportarse, de su vivir, pues realmente tocaban el corazón. Un santo que quería ahora y nos lo presentaba en las recomendaciones para esta plática de parte de los subsidios que se nos ofrecen si uno los quiere, es San Juan Pablo II, por esas doble faceta, ¿no? El amor a los hombres, el amor a las almas, que le hizo llegar hasta los confines de la tierra, entrar en países donde sabía que iba a ser rechazado. Hace unos días recordábamos la vez pues que estuvo en Nicaragua y no lo dejaban hablar con ruidos, en Chile le pasó lo mismo, y él sabía lo que se iba a encontrar, pero no podía descuidar esas almas que necesitaban el mensaje. No podía dejar de llevar esperanza. De hecho, poco después de la guerra, no recuerdo bien si es por los Balcanes, él quería ir a esas zonas, pero había un rechazo. Y le dijeron, si va, su vida corre peligro. Y él dijo, no me importa, estoy dispuesto a correrlo, con tal de hacerme presente, de llevar esperanza y consuelo a esa gente. Y le dijeron, el problema es que también corre peligro la gente.
Y entonces fue cuando dijo, si voy a poner en peligro a la gente, entonces tendré que evitar ir. Y no fue para no ponerlos en peligro, pero era ese hombre que el deseo de llevar esperanza, de ayudar, de dar consuelo, era insaciable en el buen sentido de la palabra, ¿no? Él quería que el mundo supiera que no estaba solo, quería dar esperanza para la lucha, para salir adelante, que supieran que Dios no los dejaba, que Dios estaba ahí presente, y por eso quería llegar al país más alejado, al más violento, al que fuera, pero la gente tenía que saber que Dios la amaba y que Él estaba ahí para hacer presente ese mensaje de amor de Dios nuestro Señor y su humildad, ¿verdad? Siempre esa sencillez, esa nobleza que no trataba de demostrar lo que era capaz de hacer. Hace esa humildad que le hacía doblarse tan fácilmente ante un santísimo, ¿verdad? Que dicen que cuando venía a sus visitas o andaba en sus visitas y ya iba tarde para la presentación, procuraban no pasar por donde hubiera un santísimo, porque no podía pasar sin quedarse un ratito ahí. Entonces, porque si lo dan por ahí, pues se iba a atrasar más ese encuentro. Pero el reconocer que todo lo que hacía no era por sus cualidades, que tenía un montón de cualidades humanas, intelectuales, físicas antes de los atentados, del balazo y de la caída, sabía que todo venía de Dios y que todo eso que él veía de cambios en el mundo geopolítico, en las personas, era la acción de Dios y por eso no podía no orar o dejar de orar. Bien, pues la idea es recordar quiénes somos, qué somos, para qué estamos, qué significa ser creyente, qué significa ser católico, qué significa ser seguidor de Cristo. Y es eso, es el comprometerme en querer el bien del prójimo, su auténtico bien, su verdadero bien, y hacer al bien, estar dispuesto en la medida de mis posibilidades, cómo hago el bien al otro. Aunque sea sencillo, pero yo no puedo pasar a hacer el mal. No puedo permitirme conscientemente hacer el mal, porque estaría negando plenamente mi dignidad, mi vocación, mi ser cristiano, mi decir a que amo a Cristo. Dice Cristo, ¿cómo pueden? Perdón, dice Santiago, ¿cómo puedo decir que aman a Dios a quien no ven y cuando no aman al prójimo a quien sí ven? Recordar pues que el bien, hemos sido creados para hacer el bien. Nuestros frutos son haciendo el bien. Si no hacemos el bien, no estamos dando frutos. Puedo ser súper exitoso en los negocios, pero si no hago el bien, no estoy dando frutos, al menos los frutos que Dios quiere. Puede ser que frutos para el mundo, pero pues sabemos que esos son pasajeros y se disipan como la niebla. Y saber que el bien está a nuestro alcance, porque como les digo, o sea, en cada momento podemos hacer el bien. Una sonrisa, una palabra, una comprensión, una escucha, montón de posibilidades de hacer el bien que tenemos cada día con todos los que nos rodean. Y hacer el bien a los demás es hacérnoslo a nosotros mismos, porque es estar almacenando para el cielo, es estar echándole ahí ahorros a los premios del cielo. Y ¿no? Decía, alguna vez alguno quizá me ha escuchado de aquel padre que decía, devi fare il bene perché fare il bene ti fa bene. Pues bien, hay que hacer el bien porque hacer el bien nos hace bien. Bueno, pues ahí ponemos en manos de Dios esto que acabamos de reflexionar, esperando pues que sea de algo de provecho para cada uno de nosotros. Pues qué gusto estar aquí con ustedes. Ahí les dejo un ratito para reflexionar o sus próximas meditaciones en las mañanas o sus balances en la noche. Creo que ya pueden tener una dirección, unos puntos concretos de reflexión para seguir siendo pues esos instrumentos de Dios en este mundo que tanto los necesita. Nos encomendamos también, lo ponemos también bajo la ayuda y protección de la Santísima Virgen. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo, Rey nuestro, Venga tu venga. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega ruega por por nosotros, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.